compañeras, les damos la bienvenida a nuestro quinto módulo de la Escuela de Mujeres Políticas. Muchísimas gracias por su asistencia y su puntualidad. Queremos dar inicio. Antes de dar inicio, quiero darles algunas indicaciones para que ustedes tengan pendientes para la siguiente semana. Les comentamos que hemos recibido algunas dudas respecto a lo que sucedió la semana pasada en nuestro cuarto módulo. Por lo tanto, se tomó la decisión de volver a repetir nuevamente el cuarto módulo, que será la siguiente semana, el día 13 de marzo. Les esperamos, compañeras, nos disculpamos por a veces algunas situaciones que pueden ocurrir, pero queremos nosotros darle la apertura para que vuelvan ustedes a tener esa enseñanza que tal vez faltó durante el módulo anterior. Por lo tanto, quiero invitarles que la otra semana vamos nuevamente a repetir este módulo. Nos va a ayudar Wendy Reyes, ella es una experta también en el tema, entonces les estaremos esperando para la siguiente semana. También les quiero comentar que mi compañera Gabriela Loja, ella va a estar compartiendo el link de inscripción en el chat. Ya como ustedes ya conocen, siempre realizamos esto. Es de suma importancia para que ustedes, para nosotros poder entregar los certificados de acuerdo a la asistencia también. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, sin más, queremos dar la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y poder darse el tiempo de estar este momento aquí. Él es el economista Fausto Basabe Reyes, él es especialista en tributación, actualmente trabaja en la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha ocupado cargos de investigador de aduana de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. De igual manera ha sido director nacional de investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también es capacitador a nivel nacional en rendición de cuentas. Ha sido gerente general de la empresa Compuca2, director nacional de la ex Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE OISENAE, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Le damos la bienvenida al economista y muchísimas gracias por compartir nuestro quinto módulo en la Escuela de Mujeres Políticas. Bienvenido y le doy paso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un gusto el poder transmitir lo que nosotros sabemos como servidores públicos. Es nuestro deber atender los requerimientos de la ciudadanía, porque son ustedes, los ciudadanos, quienes nos pagan el sueldo. No es ningún partido político ni es del Estado, sino que es ustedes. Y nosotros como tales debemos atender lo que ustedes piden, a la hora que sea. Miren, es un sábado en la tarde que yo como servidor público encantado les voy a transmitir lo que yo sé. Para mí no es necesario que sea una hora laborable. Es una hora en la que yo puedo conversar con ustedes, puedo conocerlos a ustedes y les doy gracias por estar aquí. Entonces, compartamos por favor la pantalla, Tefo. En este momento le doy paso para que pueda compartir. Gracias. Listo, estimado Fausto. Me comenta si se puede compartir. Ya. Listo. Si se ve esa lámina, por favor, si alguien me dice. Aún no se ve. Aún no se logra visualizar. Todavía no se puede observar la lámina. Entonces, todavía no tengo la opción de compartir, por favor. Sí, ya le di la opción de co-host, estimado. Tal vez le revisa. Ya, ahora sí. Ya, ahora se compartió. Listo. Ya. A ver, las presentaciones que yo hago siempre me gusta citar la norma legal. ¡En clase! Porque, a ver, si es que tiene la gentileza de silenciar los micrófonos, por favor. Cuando ustedes requieran hacerme una consulta, háganlo, por favor. No se queden con la duda porque muchas de las ocasiones queda para el último y se olvidan. Como les estaba diciendo, a mí siempre me gusta primero citar la norma, citar la evidencia, para que ustedes mañana tengan un respaldo con qué hablar.
porque muchas de las ocasiones la gente habla, pero no hay un respaldo, no hay obediencia, no hay un soporte en qué decir, mira, yo hablo por esto. Y nosotros como ciudadanos, es nuestra obligación siempre, en cualquier orden de la vida, tener un respaldo. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones del Consejo? Eso está plasmado en el artículo 208 de la Constitución, que es promover la participación ciudadana y estimular procesos de deliberación pública. Qué bonito que es esto de la participación ciudadana, porque antes no había esto. Antes la autoridad cogía, rendía cuentas sin necesidad de la presencia de la ciudadanía. Entonces ahora es un derecho constitucional la participación ciudadana. Si yo como ciudadano, si yo como ciudadana no hago uso de mi derecho constitucional, yo estoy fallando. Porque la norma constitucional lo dice. Pero si yo no utilizo, yo fallo. Entonces nosotros como ciudadanos siempre tenemos que empoderarnos, siempre tenemos que reunirnos, siempre tenemos que estar en conversaciones para sacar a la comunidad, para sacar al sector donde nosotros vivimos cada vez mejor, para nosotros cada vez vivir mejor, para vivir en comunidad, para que las obras que se den, para que las obras que nosotros exijamos a la autoridad, no solicitemos, exijamos. ¿Por qué? Porque es un derecho. Sea en beneficio de toda la comunidad, que no sea en beneficio de un sector, de un barrio, de una familia. Debemos pensar en que el derecho constitucional de participación ciudadana es para todos. Y la deliberación pública, ¿qué es la deliberación pública? Es un conversatorio entre quién, entre nosotros como ciudadanos, ¿para qué? Para pedir a la autoridad que nos rinda cuentas sobre tal o cual acto. Nosotros siempre como ciudadanos primero debemos trabajar en equipo, reunirnos, conversar, decir, a ver, ¿qué obra necesitamos? ¿Sobre qué queremos que nos dé rinda cuentas la autoridad? Veamos cuánto le han dado de presupuesto. Veamos por qué la autoridad tiene un presupuesto para difundir sus obras. Para mí personalmente es el peor error que existe esa partida. ¿Por qué? Porque estoy promocionándome yo políticamente. Esta obra hice, esta otra obra hice. No, qué bonito que es hacer la obra y que la ciudadanía vea que se hizo la obra. Por eso se dice que por las obras se conocen a las personas. Entonces, ese dinero que se va a gastar en difundir en medios de comunicación la obra, que se lo haga, por ejemplo, en la construcción de una carretera. ¿Por qué deben haber carteles de que obra de la alcaldía tal? No. El sector dice, donde está la obra va a decir que bien ve, hizo la obra el alcalde. Inclusive esa obra que ha hecho el alcalde sin promocionarse, les va a servir a él para que mañana posiblemente sea reelegido. Porque yo como ciudadano, si nos hizo un puente que nos sirve a la comunidad, digo, este señor hace obra. Mañana le doy voto a él. ¿Por qué me puedo gastar unos $500,000 haciendo propaganda? Yo con $500,000 hago unos puentes, hago unas carreteras. Por eso yo digo siempre, todo el dinero de una alcaldía, por ejemplo, es un dinero del pueblo, es un dinero para hacer obra a la ciudadanía en beneficio de ella. No es mi beneficio de que yo me diga, ah, no, yo hice esta obra, difúndela. No. Entonces, esa partida presupuestaria que establece el Ministerio de Finanzas, porque es la atribución de ellos, debe dirigirse a obra ciudadana, la construcción de una escuela, por ejemplo, que se dote de agua potable, por ejemplo, que se dote de alcantarillado, que se dote de carreteras que lleguen hasta el último rincón de ese sector. Porque si yo vivo bien adentro de una comunidad y no tengo carreteras y no tengo agua potable, yo me voy a sentir mal.
Pero si tengo esa carretera, si tengo esa agua potable, si puedo sacar mis productos a vender, estoy viendo la obra del alcalde. A mí yo no necesito que me digan, esta obra hizo. Entonces, la deliberación pública es un conversatorio, primero entre nosotros ciudadanos y de ahí con el alcalde, con la autoridad, para que nos rinda cuentas de tal o cual obra. Y además, el numeral 2 del artículo 208 de la Constitución dice establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público. Es decir, que el Consejo de Participación establece el mecanismo de rendición de cuentas, que es muy sencillo. Es una matriz en Excel subido a un sistema que primero lo que hace es que tú tienes que ingresarte y registrarte. Te registras, Fausto Basabe Reyes, correo tal, y yo mismo creo mi clave. Y yo creo dos palabras esenciales, básicas, que solo yo sé. ¿Para qué? Para que si yo me olvido la clave, pues el sistema me permite, cuando me olvido la clave, contesto las preguntas y accedo. ¿Y accedo a qué? Al sistema, a la plataforma, para yo llenar el formulario. No es más. Entonces, esas atribuciones le da el artículo 208 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El artículo 10 de la Constitución, ¿qué dice? Respecto del goce de los derechos constitucionales. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Miren lo que dice, no deja fuera a nadie. Es un derecho para todos nosotros. Nadie somos menos que nadie, todos somos los mismos, todos somos iguales. Pero yo, que soy titular de los derechos constitucionales, si no hago uso de los mismos, no falla la Constitución, no falla la ley, no es que falta norma, no es que hay que cambiar la norma, sino que yo, ciudadana, yo ciudadano, hago uso de esos derechos constitucionales que me han dado quienes hicieron la Constitución. Principios. El artículo 11 igual de la Constitución establece el ejercicio de los derechos que se regirá por los siguientes principios. Primero, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. Miren lo que dice. Ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Es decir, yo solo puedo ir a exigir mis derechos a un alcalde o a cualquier autoridad. No necesito que sea colectivo, pero más peso tiene, más influencia va a tener, más jerarquía va a tener cuando le hacemos de manera colectiva. Cuando nosotros trabajamos en equipo y decimos, bueno, queremos un hospital, vamos a pedir al alcalde el hospital. Veamos cuánto de presupuesto hay. Y si el presupuesto no le da, pues hagamos un crédito al BEDE, por ejemplo. O consigamos financiamiento internacional, pero hagamos la obra. Todo está en nosotros como ciudadanos. Dos, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Miren, todos somos iguales. Tenemos nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras oportunidades. A mí nadie me puede decir, no, señor, usted después le atiendo sus derechos. No, señor. No, señora. Somos iguales y gozamos de las mismas oportunidades. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación. Miren lo que dice. No pueden decir en mañana, no pueden decir en 15 días, no pueden decir en un mes. Es de manera inmediata. Pero yo tengo que exigir eso.
Por educación, tengo que pedirlo de favor que lo hagan. Pero de ahí tengo que exigir porque es mi derecho. Nadie me está regalando nada. Nadie me está dando a mí nada. Porque la Constitución, que es la norma suprema, así lo dice. 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. ¿Qué significa esto? De que ha habido casos en que alguna autoridad por presión política le hace renunciar a sus derechos y la persona se ha visto obligada a firmarlo. Está bien. Pero ese documento, así se ha firmado, no tiene carácter legal. ¿Por qué? Porque el artículo 11 en su numeral 6 lo dice en forma expresa que es irrenunciable su derecho. Es de igual jerarquía entre todos. Ninguno es menos que otro. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Miren lo que dice. Respetar mis derechos que están en la Constitución. Ahí me gusta insistir en esto de que si yo no me empodero, si yo no hago uso de lo que me están dando, yo pierdo. Si ahí me dicen, señor, por ese camino tiene que irse porque llega más rápido y me voy por otro lado, yo estoy perdiendo. Estos derechos son de inmediata aplicación. Puedo hacerlo de manera individual o colectiva. Son irrenunciables. Son iguales para todos. Hacer uso de nuestros derechos. ¿Por qué es importante que se rinda cuentas? Si yo como ciudadano no le digo a la autoridad, ríndame cuentas del presupuesto participativo, posiblemente la autoridad, ese porcentaje que es destinado al presupuesto participativo, lo destine a otra obra. ¿Por qué? Porque no hay reacción del ciudadano. Pero si yo como ciudadano estoy exigiendo mi derecho constitucional de que me diga, por ejemplo, cuánto tiene usted de presupuesto para este año, él tiene la obligación de darle, porque es una información pública. A ver, respecto de la información, ninguna autoridad, nadie puede decirme esta información no le doy, esta documentación no le doy. Solo y de manera exclusiva cuando esa información tiene carácter reservado. Hay ningún colectivo puede solicitar. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene gastos reservados para comprar armamento. Eso lo dice la Constitución y lo dice la Ley de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo no puedo tener acceso a esa información por lógico, por política de seguridad. Entonces, ese tipo de información no me pueden dar. Ha habido casos en que a la autoridad se le pide y se le dice, a ver, señor, ¿cuánto va a gastar usted en promocionar sus obras? Y él no ha querido dar. Él se opone a dar. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Es muy sencillo. Se hace un pedido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la provincia que se encuentren, o a su vez, si ustedes desean, mandan por internet a la señora presidenta del Consejo, indicando este particular. Inmediatamente el Consejo se pone en contacto con esa autoridad por teléfono y por oficio y solicita de inmediato la información. Esta autoridad parece que se sorprende, parece que se asustan, parece que dicen, no, el Consejo ya abocó conocimiento de esto, démonos nomás la información. Entonces nos dan la información y inmediatamente nosotros a ustedes les entregamos la información. Entonces hay casos que uno tiene que actuar con la solicitud al Consejo.
Y hay casos en que la autoridad le dice sí al colectivo, tenga la información, o si es que es de manera individual, tenga la información. ¿Por qué? Porque es un derecho mío, es un derecho constitucional que la Constitución me asiste. Nadie me está haciendo un favor. Nosotros debemos perder el miedo en ir a la alcaldía, a una prefectura, a pedir lo que nosotros queremos. Pero si yo tengo miedo y digo, no, es que posiblemente no me va a dar, no me va a dejar entrar porque no soy de ese partido, porque no me quieren, yo estoy mal. Yo voy a dejar de que mi sector, mi barrio, mi comunidad, mi cantón, mi provincia, no tenga esa obra. Y mañana me voy a arrepentir. Perdamos el miedo. Exijamos. Porque la autoridad es elegida por el pueblo. Así no haya yo votado por esa autoridad, pero es la que nos representa a todos. Y ellos tienen que rendirnos cuentas. Ahora, las personas de elección popular, por ejemplo, el alcalde, el prefecto, ellos necesariamente tienen que siempre calificarse ante el CNE. Ahí tienen que ellos presentar su plan de trabajo. Ese plan de trabajo, si es que ganan para la autoridad que se postularon, tienen que obligadamente cumplirla. No es que ya estoy sentado en la alcaldía y ya no cumplo lo que yo propuse ante el CNE para que me califiquen. No. Ellos obligadamente, necesariamente, tienen que rendirnos cuentas sobre eso. Por eso yo autoridad, tengo que subir a la plataforma, a la página web de la alcaldía y además tengo que difundir a la ciudadanía el plan de trabajo que puse ante el CNE e indicar mes a mes, trimestralmente, semestralmente, lo que estoy cumpliendo en base a lo que yo ofrecí. Es información pública que siempre tiene que difundirse a la ciudadanía. A través de redes sociales, a través de la página de la alcaldía o a través de cualquier página de cualquier institución pública. No es necesario que yo esté difundiendo mi plan presentado ante el CNE o las obras que estoy haciendo por un medio de comunicación, gastándome la plata del pueblo. Pero es obligación de la autoridad decir, este fue mi plan ante el CNE y esto estoy desarrollando cuando ya gané. Y si no lo hace, ahí voy yo como ciudadano, señor, usted ofreció esto. Uno va ante el CNE, a la página web del CNE y ahí está el plan de trabajo de él. A ver, señor, usted ofreció esta carretera, ¿por qué no lo ha hecho? Usted ofreció este hospital, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Cuándo lo va a hacer? Lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un convenio, firmemos una acta entre la ciudadanía y el alcalde para ver cuándo va a ser la obra. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones que finanzas no tiene el presupuesto y no le da el presupuesto completo al GAD. Entonces, ese es un justificativo de la alcaldía. Pero si teniendo el presupuesto y no hace la obra, y yo como ciudadano no reclamo, pues yo estoy fallando. El Estado es garante de derechos y obligaciones. Proteger, impedir que otras personas interfieran en el uso del derecho. Nadie puede interferir. Nadie le puede decir, amedrentar a un ciudadano o a una comunidad, no.
usted no tiene el derecho. Nadie, porque eso está legislado en la Constitución. Y todos somos igualitos. Porque los derechos son iguales para todos. Respetar, abstenerse de interferir en el uso del derecho. Vean qué importante, abstenerse. Yo, autoridad, no puedo decirle a la comunidad, a ti sí te doy el agua y a la otra comunidad no te doy el agua, no. Porque el agua potable nos sirve a todos. No puedo darle una escuela a una comunidad y a la otra no. Pues debería hacerse en ese caso la escuela en un lugar que medie entre las dos comunidades y sirva para las dos comunidades y solucionar el problema. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que dar ideas, aportar. ¿Para qué? Para que se hagan las obras. Y si yo como ciudadano, como miembro de una comunidad, tengo que meter la mano como medio de trabajo para ayudar a que se haga la obra, pues lo hacemos. Pero el asunto es hacer la obra que nos beneficie a todos. Realizar, adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho. Yo aportar con ideas. Yo aportar con mis manos para trabajar. Y hacer la obra. Todas las instituciones y actores de la sociedad igual tienen que darnos a nosotros su rendición de cuentas. Un ministro de Estado, un asambleísta, el presidente de la asamblea, el presidente de una liga barrial. Todo servidor público de libre remoción tiene la obligación de rendirme cuentas a mí como ciudadano. Nadie queda libre. Absolutamente nadie queda libre. El contralor, el fiscal. Inclusive los medios de comunicación privados. ¿Qué debemos hacer? Lo que siempre hacen las comunidades, lo que siempre hacemos las personas que vemos el bien para todos. Trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque trabajar en equipo con varias personas, todo criterio es muy valioso. Todo criterio es un aporte para lograr algo. O se ve el interés de algo, como es normal. Lo que se hace ahí se llega a un acuerdo para que el interés para un barrio, para una comunidad, sea para todo el cantón, por ejemplo, o para toda la comunidad. Trabajando en equipo hay más aportes, porque no todos sabemos lo que queremos en un barrio o las necesidades que tenemos en un sector. Uno dirá, yo quiero una cancha deportiva, otro dirá, no, yo quiero un hospital, otro dirá, yo quiero una escuela. Entonces, llegar a un acuerdo, llegar a un consenso para que se haga la obra. En equipo, para que sepa toda la comunidad, para que mañana una persona diga, no, es que yo no quería eso porque no participé. No es que no participó, no quiso nomás. Se hizo a un lado. Pero si él dice, por ejemplo, yo quiero que existan más profesores para la escuelita que hay aquí. ¿Y por qué no lo dijo? Por eso es lo que nosotros tenemos que necesariamente siempre en la vida trabajar en equipo. En la casa de uno, si todos trabajamos en equipo, si todos ayudamos, si todos cooperamos, sacamos a flote todo lo que tenemos que hacer. Igual es en la comunidad. Si yo al prefecto
Si yo al cuerpo de bomberos no le exijo tal o cual obra, yo estoy perdiendo. El cuerpo de bomberos también tiene obligación de rendirme cuentas. No hay autoridad pública que reciba transferencias del presupuesto del Estado que no rinda cuentas. Las universidades tienen que rendir cuentas. Los colegios tienen que rendir cuentas. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que todo servidor público debe entrar con concurso de méritos y oposición, porque todos tenemos los mismos derechos, somos iguales. No porque yo soy de un partido político tengo derecho a que me den un puesto, no, señor. Es lo que pasa en la realidad. Gana un partido A o gana un partido B, entran los míos y eso está muy mal para mí. Debe haber necesariamente un concurso de méritos de oposición, donde participen todos, donde ese concurso sea transparente y limpio. Pues si es que no es transparente y limpio, presente la denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo abocará conocimiento de esa denuncia, la admitirá y procederá, si es que es el caso, es que hay las evidencias, a declarar nulo ese concurso o ese contrato. Pero yo debo hacer uso de mis derechos constitucionales. Yo debo pedir a la autoridad el cumplimiento del informe de rendición de cuentas. Un teniente político tiene que rendir cuentas. Definitivamente. Un partido político que no ganó las elecciones tiene que rendirme cuentas. ¿Por qué? Porque reciben un presupuesto del Estado para su propaganda. No es que yo perdí y no rindo cuentas, no, señor. Esto es amplio y reconocimiento de ellos. Ah, no, se acabó mi periodo de alcalde, yo ya no rindo cuentas. No, señor, usted tiene que rendir cuentas de su gestión. ¿Qué es lo que hizo en la alcaldía? Si es que no rinde cuentas, el Consejo de Participación remite a la Contraloría para que la Contraloría General del Estado, como ente rector, haga una investigación y emita las responsabilidades que arroje ese informe. No es que yo no rindí cuentas y me voy feliz y contento, no, señor. Nosotros como consejo cada año enviamos a la Contraloría para que se haga el examen especial. Porque el Consejo de Participación no es un ente sancionador, porque la ley no permite. Al no permitir la ley, nosotros no podemos tomarnos atribuciones que no nos competen. El único ente que por ley puede establecer sanciones es la Contraloría General del Estado. Por eso lo que nosotros, cuando no rinde cuentas, enviamos a la Contraloría. Ahora, esto es muy, muy importante. Hay autoridades que rinden cuentas y suben a la plataforma del Consejo el informe, pero no suben los medios de verificación. ¿Qué es esto de los medios de verificación? Son documentos que se suben en un archivo para comprobar, para verificar, para garantizar si lo que dijo es lo correcto. Hablemos de la matriz de presupuesto, por ejemplo. Si a mí no me sube la cédula presupuestaria, donde indica el monto del presupuesto que le dio Finanzas, es un informe de rendición de cuentas que no es válido. ¿Por qué? Porque el medio de verificación no es el correcto. Nosotros como consejo, después de que termina el plazo para subir a la plataforma del consejo el informe de rendición de cuentas, hacemos un seguimiento
y comprobamos si es que los medios de verificación que subió la autoridad son los correctos. Porque hay muchas autoridades que suben otra información, por ejemplo, en la cédula presupuestaria pone la página web de la institución, de la alcaldía. No, señor, a mí lo que me interesa, porque el instructivo dice así, tiene que subirme lo que usted está informando. Si usted me informa de presupuesto, tiene que subirme el documento que habla de presupuesto, como es la cédula presupuestaria. Hay otra matriz que se refiere a todo lo que es contratación pública. Si es que los medios de verificación no me subió el proceso de contratación pública que debió hacerlo ante el CERCOP, pues es un informe de rendición de cuentas no válido. Por lo tanto, a la Contraloría para que Contraloría la sancione. Miren hasta dónde llega la ley, porque tiene que ser así. Entonces, yo como ciudadano, si no informo esto, ¿cómo va a conocer el Consejo? Porque es aporte de la ciudadanía, porque es empoderamiento de la ciudadanía. ¿Qué es rendir cuentas? Ahí les estoy indicando en YouTube donde hay un video de lo que establece qué es la definición de rendición de cuentas. Eso también está tipificado en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Atribución de quién es? Del Consejo. Si alguien les dice, no es atribución de la Presidencia de la República, de la Fiscalía, de la Contraloría, de las superintendencias. No. La Constitución en el artículo 208 dice en forma expresa que eso solo puede hacer, es una atribución del Consejo, de nadie más. Por eso lo que yo les digo, y les dije desde el comienzo, siempre yo hablo con documentos, con normas, para que el ciudadano mañana se defienda. Esta presentación yo les hago llegar si ustedes necesitan, para que ustedes tengan normas legales y normas constitucionales con que defenderse. Para que la autoridad que no quiera darles la información diga, el artículo, me están citando el artículo tal, entonces saben, para que ustedes no necesiten, porque a mí me ha pasado, no tengo para pagar a un abogado, no lo hago, pero aquí les estoy dando yo las normas, porque para solicitar información o documentación, o que me rindan cuentas, no es necesario la firma de un abogado porque el con justo derecho me va a cobrar. Entonces yo como ciudadano lo puedo hacer, citando las normas legales y constituciones que yo les he indicado. Y si ustedes necesitan cualquier asesoramiento, cualquier aporte mío, háganlo con confianza. Sea sábado, sea domingo, sea día que no es laborable, háganlo. Me mandan por WhatsApp. Escriban mi número para que no me olvide después. Es el 0998 106010. Me llaman, me consultan y para mí será de muy buen agrado el contestarles, conocerles, aportar. Porque como dije desde el comienzo, ustedes que son los ciudadanos me pagan a mí el sueldo, a mí no me paga nadie más. ¿Quiénes están en la obligación de rendir cuentas? Quienes presten servicios públicos y quienes manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público. Es decir, una universidad me presta, una universidad privada, me presta a mí un servicio público, tiene que rendir cuentas. Un medio de comunicación privado me da un servicio público, tiene que rendir cuentas. Las ligas barriales reciben presupuestos de la alcaldía, tienen que rendir cuentas.
No hay autoridad pública que no rinda cuentas. Son dos variables sencillitas. Primero, que me den un servicio público. Tiene que rendir cuentas. Y segundo, si recibe presupuestos del Estado, tiene que rendir cuentas. No hay a dónde correr. Ustedes ya saben, servicios públicos reciben presupuestos del Estado, tiene que rendirme cuentas. Definición. Es un proceso participativo. ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo los ciudadanos. Aportamos con nuestras ideas, con nuestras manos cuando se ha de trabajar en una obra para bien de la comunidad. Periódico, porque se lo hace por lo menos una vez al año. Eso dice la ley, no una vez al año, por lo menos una vez al año. Es decir, que yo como ciudadano, durante un año puedo pedir que me rinde cuentas a la autoridad cuando yo quiera. Y ustedes vieron que lo puedo hacer de manera individual. O lo puedo hacer de manera colectiva. Es oportuno, ¿por qué? Porque tiene que darme inmediatamente la información. Porque si dejamos para mañana lo que debíamos hacer ayer, ya puede ser tarde. El cuerpo de bomberos debe tener siempre todos sus elementos necesarios para ayudar a la comunidad, para que sea oportuna la atención. Y no cuando Dios no quiera pase algo, no exista un carro de bomberos en donde yo vivo, o no tenga agua, o no tenga gente preparada y bien pagada para hacer esa loable labor. Por eso es oportuno. O porque no existe un hospital, un dispensario médico para que me atiendan. Pero todo esto, ¿de quién depende? De la ciudadanía. Si yo no pierdo el miedo, yo pierdo muchos derechos constitucionales. Porque yo, como servidor público, quiero que todos estemos bien. No un sector, no una familia, no un grupo, sino todos. Solo ahí llegaremos al éxito. Claro, verás, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. Si a mí me dan un informe de rendición de cuentas con datos técnicos, yo no voy a llegar a comprender. Posiblemente el que sepa lo va a entender, pero yo no. Por eso el informe debe tener una redacción que yo como ciudadano lo pueda entender. Lo lea y diga, ah, ya, esto está bien, entiendo. Y pueda hacer las preguntas que yo requiera, preguntas de aspectos que yo no conozca o de aspectos que yo quiera investigar más. Los links es lo que les decía, que es el archivo donde se suben los medios de verificación, donde se suben los documentos para yo comprobar si es que el informe de rendición de cuentas es el correcto. Nada más. A veces links, uno dice, bueno, ¿y qué será eso? Y no pregunta, por ejemplo, por temor, por miedo. Entonces yo trato siempre de darles todo. Por eso el link no es más que un archivo donde se suben los documentos de lo que yo he rendido cuentas. Si no hay esa documentación en ese archivo, el informe va a la Contraloría para que establezca sanciones. No hay más. Es por lo menos una vez al año, periódico. Ojo, no hay autoridades que dicen, ah, no, yo solamente tengo que rendir cuentas una vez al año porque así dice la ley. Falso. La ley dice por lo menos. Pero conociendo lo que dice la ley, pues
Porque a mí la autoridad me dice, solamente debo hacer una vez al año. Capaz que yo me convenzo y me voy. Pero ustedes ahora saben que es por lo menos una vez al año. Pueden exigirle el momento en que ustedes deseen. Y la autoridad tiene la obligación de atenderles. La convocatoria. Este es un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque si a mí no me convocan, si a mí en los lugares, en los barrios, en los cantones, donde no tengo internet, no me dicen, vea señor, vea señora, va a ver esto, ¿cómo yo puedo opinar? ¿Cómo yo puedo participar? Por eso la convocatoria tiene que llegar a los lugares más lejos de un cantón, de una provincia, de una parroquia. Todos debemos conocer. La difusión tiene que ser completa. Ahora, hay ciudadanos, por ejemplo, que si difunde la información, pero tienen un quemimportismo que, bueno, no hacen nada. A ellos tenemos que empoderarles, tenemos que motivarles. ¿Para qué? Para hacer algo por nuestra provincia, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. Debe ser amplia a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada. ¿Cómo publicito? Por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a través de las páginas web de toda institución pública. Perifoneando, voy en un carro indicando, va a haber esta reunión tal día, tal hora, en tal lugar. Si no es difícil, y no hay que gastar presupuesto. Pero cuando se quiere publicitar, cuando se quiere hacer la obra como se debe hacerla, nosotros tenemos que llegar a la perfección, pero para eso debemos nosotros tener conciencia de que somos iguales para la Constitución, de que tenemos derechos. ¿Quiénes deben rendir cuentas? Les había dicho dos: quien nos da servicio público y quien recibe presupuesto del Estado. Ahora vamos a desglosar. Autoridades de elección popular: un prefecto, un alcalde, un asambleísta, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, instituciones y entidades del sector público. Miren, toda institución del sector público. No hay excepción. ¿Por qué? Porque recibe presupuesto del Estado, porque recibe el presupuesto de los impuestos que la ciudadanía paga, pues. Entonces, a mí como ciudadano tiene que decirme, su dinero invertí en esto. Y tiene que enseñarme los documentos, pues. Invertí en esta obra costó $5 millones. A ver, veamos si es cierto que cuesta eso. Porque si yo no verifico si esa obra costó los 5 millones, pues la obra está hecha ahí, pero no sabemos si es que ese valor es el correcto. Los GATS, las personas jurídicas creadas por acto normativo para la prestación de servicios de los GATS. Los GATS crean instituciones que dependen de ellos. Ahora, por ejemplo, la gran mayoría de cuerpos de bomberos dependen del GAT. Tienen que rendir los cuentas. Personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen fondos públicos.
medios de comunicación social. Este es muy importante. Para que un medio de comunicación privado o público funcione, necesita obligadamente el radio espectro eléctrico. Este radio espectro eléctrico es del Estado, porque así lo dice el numeral 10º del artículo 261 de la Constitución. Por esa razón, todos los medios de comunicación privado tienen que rendirme cuentas. Porque si no solicitan el radio espectro eléctrico, no pueden funcionar. Y como es de propiedad del Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene la obligación de rendirme cuentas. A mí un medio de comunicación me dijo, pero si yo soy privado, claro, le dije. Si yo no le digo que no es privado. ¿Pero con qué funciona usted? Me dijo con radio espectro eléctrico. ¿Y de quién es? Del Estado. ¿Y el Estado autorizó que use? Sí, señor. Correcto. Entonces, por eso tiene que rendir cuentas. Porque está prestándome un servicio público a la comunidad. Dijo, correcto, señor, gracias. Entonces, uno preguntando a una persona que sabe, se le da el artículo, le da el numeral, todos nos ponemos de acuerdo y decimos, chévere. Tengo que rendir cuentas, porque hubo alguien que me explique, hubo alguien que me dijo, sí, por esto debe rendir cuentas. Todo está normado en el artículo 225 de la Constitución, en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. No se olviden, por favor, siempre argumentarse con las normas. ¿Sobre qué tengo que rendir cuentas? Planificación, oferta de campaña electoral. Plan estratégico, lo que voy a hacer para lograr las obras. El POA, el plan operativo anual, ¿cómo voy a desarrollar las obras? ¿Por qué le he dejado afuera a mi cantón? ¿Por qué el cantón de al lado sí tiene esta obra y por qué yo no? Tiene que hacer un trabajo estructural completo para todos, en beneficio de todos. Programas y proyectos. Presupuesto, tiene que rendirme cuentas de cuánto es el presupuesto institucional. ¿Cuál es el presupuesto participativo aprobado y ejecutado? Porque el presupuesto participativo puede ser 5 millones y ejecutaron 3. ¿Y dónde están los 2? ¿Por qué no utilizaron? Hay que tomar en cuenta que si es que el presupuesto es 5 y utilizaron 3 y hasta el 31 de diciembre de cada año no utilizaron los 2, ¿qué hace Finanzas? Finanzas retira esos 2 y el próximo año para el rubro del presupuesto participativo ya no le vuelve a dar 5, le da solamente los 3. ¿Bajo qué argumento? De que simple y llanamente utilizó 3 y no necesita 5. Eso debemos saber, eso debemos de estar bien claros. Por eso las autoridades deben tener gente que conozca del particular. Porque puede tener muy buenas intenciones la autoridad. Y si no conoce esto, de ahí digo yo y yo sostengo que todo servidor público debe entrar bajo concurso de méritos y oposición. Que conozca. ¿Es en beneficio de quién? De nosotros como ciudadanos, pues. Porque le va a decir al alcalde, así tiene que hacer las cosas. Y si ya la autoridad no lo hace, a pesar de que tiene un buen servidor público que le asesore, pues yo como ciudadano le pongo la denuncia porque no ha cumplido nomás. La denuncia no es en son de amedrentar a alguien, no. Es en son de decir, usted no cumplió, usted debía hacer esto. Era su deber. Porque hay muchas gentes que alguna vez me dijeron, no, es que usted dice, la denuncia nos está amedrentando. No, señor.
Yo le estoy diciendo en primer lugar lo que dice la ley. Y en segundo lugar, si es que usted no ha rendido cuentas de lo que yo como ciudadano le he pedido, simplemente me acojo a lo que dice la ley. Pero si yo como ciudadano no actúo, sobre contratación pública, sobre balances. ¿Qué es eso de balance respecto del cumplimiento de obligaciones? Es pago de impuestos. Los aportes que tiene la obligación de a mí como servidor público hacer ante el IES, para que el IES a mí me atienda cuando Dios no quiera tenga alguna enfermedad. Pero si yo trabajo y no me aporta al IES, en primer lugar, moralmente no es justo. Y segundo, legalmente, peor. Pero si yo, servidor público, voy a ver al IES, no me ha apostado 2 y 3 meses y me quedo calladote, ¿quién falla? Ahí hay un problema. ¿De qué yo me puedo quedar callado? Porque tengo contrato, por ejemplo. Entonces, si es que la autoridad le denuncio o le digo, me vota. Y ha habido casos que ha pasado eso. Pero por eso yo sostengo que yo como servidor público, si entré bajo concurso de méritos de oposición, ya va a ser más difícil que la autoridad me vote. ¿Saben por qué? Porque yo le sigo un juicio. Y el 90% de los juicios, por no decir un porcentaje más alto, el servidor público que entró bajo concurso ganó. Y con más derecho le va a decir, señor, págueme mis aportes al IES. Por eso yo sostengo y yo vendo, yo publicito que todos los servidores públicos debemos entrar necesariamente bajo concurso de méritos y oposición, con iguales oportunidades. Y esos concursos tienen que ser transparentes, donde existan veedores para que vayan verificando las diferentes etapas del concurso. Miren, todo lo que yo les digo es razonado. ¿Por qué? Porque no quiero que mañana les pase eso. Yo he estado con contrato, por ejemplo, y le he dicho a la autoridad por escrito, señor, usted le sugiero que se acoja a lo que dice la ley. Me han llamado y me han dicho, unos me han dicho chévere y no han cumplido. Otros me han dicho chévere y han cumplido. Y otros me han dicho se acabó su contrato. Entonces eso nos pasa. Ahora, hay exámenes especiales que hace, por ejemplo, la Contraloría o informes que emite la Procuraduría General del Estado. Esos informes, esos pronunciamientos son de cumplimiento obligatorio. Y también tiene que rendirnos cuentas la autoridad, así de sencillo. Por ejemplo, la Contraloría puede decir las garantías, hay garantías que han dejado vencer, deben cumplirlas. Y le sanciona al encargado de las garantías. Entonces, el próximo año que va a hacer otra vez el informe, ve si es que esa recomendación se ha cumplido. Y si no se ha cumplido, la Contraloría le sanciona. Por eso debe estar en los informes de rendición de cuentas si cumplió o no las recomendaciones que dará la Contraloría. Los informes que son de cumplimiento obligatorio de la Procuraduría General del Estado. Porque a mí me pueden hacer el examen y me pueden recomendar que cumpla algo y simplemente no hago. Por eso al próximo año va y se verifica. Conformación de la función de transparencia y control social. Yo creo que, y estoy muy seguro de que hay muchas personas, muchos ciudadanos que no saben quiénes conforman la función de transparencia y control social. Yo me he hecho esa pregunta y por eso yo he generado esta lámina.
para explicarles a ustedes quiénes conforman esta función. Es el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, las superintendencias. Ahora, ¿cuáles son las superintendencias? Yo no sé, me hablan de superintendencias, pero yo no sé cuáles son. Es la de bancos, compañías, seguros y valores, economía popular y solidaria, control del poder de mercado, ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo. La semana anterior, a ver, el día miércoles de esta semana, el Consejo de Participación nombró recién al superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. Miren, ¿por qué yo he puesto primerito dentro de la función al Consejo? Les voy a explicar por qué. Porque el Consejo es quien nombra a todas estas autoridades. No es falta de respeto porque yo he puesto primerito el Consejo, sino que la razón primordial es de que el Consejo nombra a todos los entes que forman la función. El cronograma. El informe de rendición de cuentas se establece por etapas y esas etapas de ese cronograma lo da el Consejo y lo determina el Pleno del Consejo. Etapas que deben cumplirse, por ejemplo, supongamos que en este año el plazo último de presentar el informe sea el mes de junio. Si quiere hacer en julio, ya no puede. El sistema ya se cierra y no puede, y se acabó. Queda en calidad de incumplido. Nada más. Entonces, ese es un cronograma, son etapas, son fechas a cumplirse. Proceso a cumplir respecto de la ciudadanía. A mí tiene que consultarme respecto de qué quiero que me rinda cuentas. Los temas a rendir cuentas. Y tiene que enviarme por medios virtuales toda la información, tienen que publicitarle, tienen que hacerme llegar. Todas estas consultas, todos estos temas, toda entrega de la información, tiene que siempre hacerla, para que yo como ciudadano conozca. Y los medios de verificación, como yo les explicaba, para ver si cumplió o no la obra, a ver si la autoridad me está diciendo la verdad. A ver si es que esos documentos son los verídicos, si es que son correctos y no son falsos. Porque ha habido casos que nos han presentado informes con documentación falsa. Porque cuando yo era director de investigación, yo he comprobado eso. Por eso yo les expreso eso, porque tengo conocimiento de causa. Y en las investigaciones hemos puesto los informes de esa manera y hemos mandado a Contraloría. Y a Contraloría le ha destituido a la autoridad de turno, a la autoridad que cometió esa adulteración de documentos. La deliberación pública, ¿qué es esto? Es lo que les explicaba a ustedes de que tienen que hacerme llegar la información por cualquier medio, por cualquier red social. Y ahora que hay tantas redes sociales es mucho más fácil. Se debe convocar a los representantes de la Asamblea Ciudadana. Y si no hay representantes de la Asamblea Ciudadana, a los ciudadanos, perdón, pero tiene que convocarse de manera obligatoria. Siempre hay que retroalimentar a la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Que siempre yo como ciudadano tengo que estar recibiendo la información, recibiendo la documentación. Sino, ¿cómo si es que están haciéndose las obras? ¿Cómo si es que está, en qué se está gastando el presupuesto participativo? Entonces, la deliberación pública se hace aproximadamente durante 14 días. A mí me llega la información como ciudadano, yo analizo con toda la ciudadanía, con todo el equipo, con toda la comunidad. Si es que está bien ese informe de rendición de cuentas, le digo, mediante un acta, ok, está bien. Y le regreso a la autoridad y la autoridad dice, correcto, se fue el informe.
Si es que hay alguna observación, esa observación igual se le pone en un acta, firmamos los ciudadanos y le mando al alcalde. El alcalde, ¿qué hace? Dice, ok, la ciudadanía quiere esto, ok, estoy de acuerdo, y le manda el acta diciéndole que está de acuerdo. La ciudadanía ve esa acta y dice, ok, el alcalde está diciendo esto, estamos de acuerdo, volvemos a poner ok y le volvemos al alcalde. Y ahí el informe de rendición de cuentas ya procede. Eso es la deliberación pública. Un conversatorio con documentos de verificación. Si no hay esa acta, si no hay ese compromiso firmado, no hay un documento que mañana cuando yo llene el formulario, la matriz que diga cumplimiento de obligaciones ciudadanos, ¿cómo lleno si no tengo? Porque hay una matriz que dice en forma expresa, cumplimiento de los convenios, acuerdos entre los ciudadanos y la autoridad. Si yo no tengo eso, ¿cómo lleno la matriz? Igual sucede con los GATS y entidades vinculadas. Ustedes saben que las entidades vinculadas son las entidades que los crea mediante ordenanza el GAT, el Consejo de Planificación, la Asamblea Ciudadana, los representantes ciudadanos, difundido y entregar el informe al Consejo. Otros sujetos obligados se refiere al cuerpo de bomberos, por ejemplo, y a todos los entes que perciban, que reciban, las notarías, por ejemplo, presupuestos del Estado. Se debe sistematizar los aportes ciudadanos, se debe firmar las actas de compromiso como les explicaba. Estas actas deben ser difundidas y se debe entregar al informe al Consejo. Es decir, que en definitiva todos los actores hacen lo mismo. Todos los actores participan. Todos los actores han sido tomados en cuenta en la elaboración de las matrices que conforman el informe de rendición de cuentas. No queda nadie afuera. Por ejemplo, hay una matriz que habla de la silla vacía, si es que la silla vacía se utilizó, si es que se solicitó, cuántas a la vez, cuántas durante el periodo, si es que no se atendieron la solicitud de silla vacía, si es que no hubo participación ciudadana, si es que no hubo veedores. Todo está tomado en cuenta en las matrices. Por eso el informe de rendición de cuentas es muy sencillo llenarle, porque es matriz y te va preguntando ¿cuánto gastó de presupuesto? ¿En qué obras gastó? ¿Cuáles fueron las obras prioritarias? ¿Cumplió con los aportes al IES? Ahora las prohibiciones. Siempre han habido que los informes de rendición de cuentas se han hecho en salones privados cuyo alquiler es sumamente caro. Se han contratado cantantes, alimentación, bebida, licores, contratado payasos, orquestas. Todo esto está prohibido. Y si yo como ciudadano veo esto y no denuncio, yo fallo, no la autoridad. Si yo como ciudadano veo que en la deliberación pública el señor alcalde, el señor prefecto o la autoridad que rinda cuentas solo ha invitado a sus amigos y no a la ciudadanía y no ha publicitado, no me ha hecho conocer, y yo como ciudadano no denuncio, yo fallo. Por eso el espíritu del informe de rendición de cuentas está en la ciudadanía. Si la ciudadanía, a pesar de que sabe, hemos tenido el diálogo, no se empodera y no hace, pues las cosas no cambiarán. Yo les soy muy sincero y siempre les digo, ustedes que ahora conocen, repliquen, conversen a las personas que no han venido
Vean qué es la rendición de cuentas. Y si me necesita que yo les explique cualquier duda, hagamos otro conversatorio, encantado de la vida, pero hagamos algo por nosotros mismos. ¿A qué con el Consejo? El Consejo es una institución autónoma que, como les he dicho a través de la charla, establece los mecanismos porque así dice la Constitución. Y si cada año elabora un sistema, que un sistema no es más que un Excel, son matrices a ser llenadas, donde tú mismo creas tu correo electrónico y tú creas la clave. Si te olvidas la clave, hay dos preguntas de seguridad, tienes chance de tú generar una nueva clave y haces el informe. Si el informe no lo haces hasta determinada fecha, quedas como incumplido. Va a la Contraloría y la Contraloría te sanciona. Eso es todo lo que es el sistema. Al último, una vez que ustedes terminan de llenar, hay un botoncito que dice finalizar informe. Ustedes hacen clic ahí. Si es que falta de llenar alguna matriz, el sistema les sube a la matriz que le llenas. Le llenas, bajas otra vez, le haces clic y te dice, ok, usted ha finalizado su informe, te da un código QR, te permite imprimir y te envía un mensaje al correo que tú creaste diciendo, ok, su llenado ha sido con éxito. Esos son tus respaldos. Hasta aquí todo lo que es rendición de cuentas. Si tienen alguna duda, estoy a las órdenes. Muchas gracias por haber escuchado. Muchísimas gracias, estimado Fausto. Les queremos dar paso, tal vez alguna duda de las asistentes que nos quieran. Estamos aquí, nuestro ponente está para poder responder cualquier duda que ustedes tengan. Para comentarles que en breve les pasamos igualmente el link de la asistencia. Y Michelle Moyano nos alza la mano. Continúa, Michelle. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por poder hacer el uso de la palabra. Disculpo que no puedo encender la cámara, en mi sector se fue la luz y si prendo la cámara se me va la señal, entonces para poder participar. Me gustaría nada más complementar de alguna manera lo que ha dicho el economista. He tenido la oportunidad de participar en los procesos de rendición de cuentas, tanto desde instituciones públicas como desde la parte de las autoridades de elección popular. Entonces he podido vivir de alguna manera el proceso y comprendo lo que él nos explicaba. Pero sí considero que es muy importante hacer hincapié en que para poder complementar y para poder llegar al éxito de lo que se quiere hacer a través de la rendición de cuentas, es fundamental que la ciudadanía tome la importancia o le dé la importancia que este proceso merece. Entonces, claro, muchas veces puede existir los informes, puede existir los medios de verificación, puede existir ya la participación de la asamblea local, pero los ciudadanos ellos no participan activamente. Yo he visto muchas veces que se cuelgan o se postean en medios digitales, y en medios físicos es un poco menos probable, y menos ahora que la revolución tecnológica nos ha obligado a migrar a la tecnología, ¿no? Entonces, de pronto no descargamos el informe, no leemos, no nos involucramos como ciudadanos para leer, para saber qué hizo mi representante, qué hizo la persona a la que yo le di el voto, o qué hizo la persona que ganó con el voto de la mayoría. Entonces, creo que muchas veces este proceso empieza a ser nada más un cumplimiento, pero porque la ciudadanía no se empodera, como usó la palabra el economista, porque la ciudadanía no le da la importancia o porque simplemente la ciudadanía le parece que no es un proceso en el cual ellos son los protagonistas. O sea, los ciudadanos somos los protagonistas del proceso de rendición de cuentas, porque es justamente el momento en el cual voy a poder preguntar qué ha pasado, qué se ha hecho, qué se ha logrado y por qué sí o por qué no. Entonces, nada más quería reforzar eso, estimada y compañeras con todas y economista igual, en que debemos tratar de asumir ese empoderamiento
como ciudadanos, y bueno, lógicamente entiendo que aquí hay algunas compañeras que en algún momento tendrán aspiraciones políticas, igual, justamente encaminarse a invitar a que la ciudadanía participe activamente, porque de nada sirve el que se pueda hacer una buena gestión, una mala gestión, un buen proceso de rendición de cuentas, si a la ciudadanía no le importa o le presta poca relevancia a este tipo de actividades o de procesos. Gracias. Gracias, Michelle. Es muy importante que lo que dices tú. Por eso yo a lo largo de la charla siempre recargo esa palabrita empoderarse. Si yo como ciudadano, que soy el primer actor, no actúo, no uso mi derecho constitucional de participación ciudadana, si no pido rendición de cuentas, la autoridad no falla. Yo, por eso yo les decía, trabajemos en equipo. Si ustedes necesitan algo de mí, cuenten que soy un amigo. Me llaman, me consultan y seguimos. Gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Tal vez a otra persona más que desee intervenir, tal vez tienen alguna duda respecto a al módulo 5 que se impartió el día de hoy. Les escuchamos. Tal vez dicen, algunos compañeros me comentaban que no podían abrir la cámara ni el micrófono. También tienen la posibilidad de hacerlo mediante el chat. Estamos para leerles de igual manera. Con el respeto de todas, sí, realmente muy gustosa por la información que nos ha estado brindando el expositor, y efectivamente yo creo que es de conocimiento de todas, también tenemos los ciudadanos de solicitar información respectiva a las instituciones. En caso de que alguno de nosotros deseemos acceder a uno de esta rendición de cuentas, y como lo dijo él, no solamente una vez al año, que por lo general es lo que ocurre en la actualidad, es al menos una vez en el año. Entonces, ya un poco más empoderadas, estamos en la capacidad de que cuando querramos solicitar aquello, hacerlo de la manera más respetuosa y sobre todo ciudadanas. Ese más bien es felicitarles una vez más a quienes organizan o de la Escuela de Mujeres de Formación de Mujeres Políticas, porque estas son las que debemos conocer. Esto que nos vamos a llevar y vamos a... Muchísimas gracias. Creo con interferencia el momento que nos estaba comentando Gabriela. Muchísimas gracias de igual manera. Tal vez alguien más que quiera intervenir, compañeros, ya está el link para la inscripción en la parte de abajo del chat. Por favor, les comentamos que es muy importante que se inscriban para que podamos tomar la asistencia. Tal vez alguna otra compañera que desee intervenir este momento, tienen el micrófono abierto. Muy buenas tardes, Laura García les saluda a todos. Déjenme felicitarle, me encantó muchísimo todo lo que expuso y bueno, pues yo no tengo ninguna pregunta, me quedó muy claro. Y bueno, y también la falta de información en ciertos sectores, pues lamentablemente hace que los limite. La falta de conocimiento hace que algunos no pidan de alguna manera algo que nos corresponde como ciudadanos, pero en todo caso, personalmente quedé satisfecha con la charla, me gustó muchísimo. Laura, lo único que yo hago es transmitir lo que yo sé. Yo siempre me preparo porque para mí el conversar con la ciudadanía es lo mejor que yo tengo. Entonces yo no puedo preparar una lámina sin saber qué voy a decirlos. Me interesa mucho que ustedes trabajen en equipo, que ustedes repliquen a las otras personas, que ustedes conversen, porque ¿en beneficio de quién es? Es en beneficio de los que vivimos en la comunidad.
No es en beneficio ni de la autoridad ni de ningún partido político. Si el presupuesto que yo como alcalde tengo y solamente le doy a mí donde yo vivo, ¿quién vaya? La ciudadanía. Pero si como alcalde hago obra para todos, no es que yo quedo bien, sino que la ciudadanía va a decir que el Fausto hizo una buena labor. Pero ustedes, ciudadanos, hagan todo lo que tengan que hacer. Y si este servidor público puede ayudarles en algo, háganlo con confianza, por favor. No duden que estoy presto para servirles. Como yo les dije a lo largo de la charla, ustedes a mí me pagan el sueldo. Yo me debo a ustedes. No a ningún partido político ni a ninguna autoridad. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Fausto. Tenemos una pregunta de Carla García Ruiz. Nos dice: el acceso a la información para desarrollar investigación que aporte a la ciudadanía es todo un desafío, sobre todo para estudiantes. ¿Cómo fortalecer estos procesos para tener acceso a esta información que se supone es pública? Si tú, Carlita, no solicitas la información y si te niegan esa información y no dices, no me llaman por teléfono y me dices, Fausto, me está pasando esto, o no pones un escrito al consejo, tú estás fallando. ¿Por qué? Porque es obligación de la autoridad darte la información porque es información pública, no es información de nadie. Hay autoridades que simplemente por capricho no me dan información. No, señor. Por eso cuando yo capacito a las autoridades, les digo, señores, la información no es de ustedes. La información es de la ciudadanía. Suban la información a la página web de ustedes para que la ciudadanía no les esté molestando y bajen de ahí la información. Hay autoridades que lo suben y hay autoridades que no. Entonces, tenemos que nosotros pedir eso. Hay muchas tesis de grado sobre esto. Pero todo es responsabilidad ¿de quién? Del ciudadano. La ley de acceso a la información pública dice que necesariamente, obligatoriamente, tienen que subirme a la plataforma de cada institución los medios de verificación y toda información pública. Si no lo suben y yo como ciudadano sé y no denuncio, entonces yo estoy fallando. Debemos necesariamente empoderarnos y hacer que esa información se suba a la página web de cada institución. Y ese aporte muy valioso de los ciudadanos va a permitir que eso se cumpla. Cosa que cuando yo requiera tal o cual información, tal o cual proceso, tal o cual documentos y ha pagado al IES los aportes, que es información pública, yo me meto a la plataforma de la institución y ahí me bajo nomás y verifico. Pero yo, ciudadano, debo estar atrás de eso. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Fausto. Gracias de igual manera a Carla por la pregunta. Mónica Prado también nos está escribiendo al chat, nos dice: buenas tardes, solo recalcar que cuando hay pedido de información pública hay algunas autoridades que responden que se trata de información reservada y bajo ese pretexto no la entregan. Hay que tener en cuenta que la reserva de la información debe ser calificada previamente por el ente encargado. Por eso yo decía el ejemplo de las Fuerzas Armadas. Ellos, por ley, tienen también la obligación de calificarle como información reservada. Pero si una autoridad contesta de esa manera, es porque no te quiere dar la información, Mónica. Presente el escrito al consejo y el consejo te da la información, consigue la información. Porque esa autoridad, el 99% lo que quieren es de que el consejo les pida la información.
E inmediatamente nos da y les pasamos a ustedes. Pero no nos dejemos que no nos den información. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Joana también nos dice, buenas tardes, he presentado varios escritos a la Contraloría General del Estado y lo que ellos responden es que no cuentan con el personal para realizar los exámenes de control. Envíanos una copia con el recibido que has presentado en Contraloría al Consejo y nosotros exigiremos a la Contraloría General del Estado que se dé cumplimiento a el requerimiento ciudadano que tú lo has hecho en base a la Constitución. Porque como yo les explicaba, la Constitución dice que debe ser de cumplimiento inmediato todo lo que requiere la ciudadanía. No puedo yo, bajo el criterio de que no tengo servidores públicos para cumplir tal pedido, contestarles en ese sentido. No. Yo como Contraloría debo cumplir el pedido de la ciudadanía porque así lo ordena la Constitución. Envía, por favor, adjuntando esa copia e inmediatamente nosotros pedimos a la Contraloría que por qué y solicitamos que se dé cumplimiento de manera inmediata porque así dice la norma constitucional, Joana. Muchísimas gracias. Dice Carolina Kimis también nos pregunta, bueno, antes de Elsa Toaza nos ha puesto felicitaciones por el tema de hoy, estuvo muy interesante. Muchísimas gracias a Elsa y muchísimas gracias a Fausto por su excelente exposición. Carolina Kimis nos comenta, ¿hasta qué criterio los datos que se manejan en una institución son de carácter confidencial? Solamente si es que hay norma legal que permita declarar la información reservada, es reservada. Me gusta siempre recordarles el ejemplo de las Fuerzas Armadas. Y ahí ninguna otra institución que yo conozca tiene información reservada. En el Consejo, por ejemplo, cuando se hace una investigación, durante el periodo de investigación, la información es reservada. Pero puede conocer, y de ley, de hecho conocen las partes. ¿Por qué? Porque una investigación tiene que hacerse con conocimiento de las partes. Debe respetarse el debido proceso. Pero nadie más puede conocer. Solo ahí es reservada porque así dice la ley. Una vez que conoce el Pleno y el Pleno aprueba, deja de ser reservada. De ahí, toda documentación, toda información es pública. Repito, solo cuando existe un documento por el cual se ha declarado información reservada, es información reservada. Documento que necesariamente y obligatoriamente debe subirse a la página de la institución porque así dice la ley. Si no existe ese documento, esa ordenanza, ese acuerdo, esa resolución que diga que tal documento tiene carácter reservado, no es reservado. Y si te contestan así, por favor, ten confianza en el Consejo. Remite con la fe de presentación, remite ese oficio que te han dicho y nosotros inmediatamente solicitamos de la institución esa información y nos van a dar. Pero empodérate, no dejes que información que tú necesitas bajo el criterio de que te contestan que es reservada, tú te quedes ahí. No, pide. ¿Por qué? Porque es un derecho. A mí tienen que darme la información porque es pública y yo la necesito. Hay muchas tesis de grado que se han hecho con información que nosotros hemos conseguido porque la autoridad no ha querido dar. A uno no le pueden decir no, sabiendo que la ley a mí me asiste. Y no solamente la ley, la Constitución. Y que es de cumplimiento inmediato. Pero si yo no me empodero, yo fallo. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Fausto. Jennifer Mero nos dice, gracias, felicitaciones, excelente ponencia, querido Fausto. Tenemos una pregunta más que también de Carla
Barcía nos dice, ¿cuál es el tiempo de respuesta que las instituciones públicas tienen para responder a una denuncia por negación de información? La ley te dice 10 días, prorrogable 5 días más. Máximo en esos días, ¿no? No dice término. Tú sabes que término es días laborables y cuando te dice días es corrido. Entonces la ley te da 10 días, prorrogables 5 días más, y en esos 15 días obligatoriamente debe darme la información. Cuando a mí me han dado esos pedidos, yo cojo, genero el oficio e inmediatamente yo mismo le mando el oficio por correo electrónico y por WhatsApp, me consigo el teléfono y de ahí le llamo y le digo, mire señor, hay esto, por favor, contésteme. Entonces se dan cuenta y tengo a los 3, a los 5 días de información. Pero ya te digo, legalmente la ley establece 10 días, prorrogable 5 días más, en total 15. Gracias, Carlita. Muchas gracias por todas las preguntas. Quiero darle paso primero a Joana, que nos está levantando la mano para dar paso a algunas preguntas más que tenemos en el chat. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación. Gracias, mi estimado Fausto, por las explicaciones y más que todo despejar las dudas que nosotros tenemos. Soy concejal del Cantón Montecristi. Justamente vengo presentando a los órganos de control diferentes requerimientos y hasta el día de hoy pues todo es un silencio total. No se actúa, yo pienso que siempre debe actuarse sin favor y sin temor, y si estos órganos de control existen, debería hacerse de una manera eficiente y eficaz. Dentro del GAC de Montecristi, he presentado dentro de la Contraloría, tenemos ya un año sin nuestros aportes al IES, mientras han sido descontados entre todos los trabajadores y quienes conformamos el GAC de Montecristi. Ese dinero llega a la municipalidad, han sido totalmente descontados los aportes y estas atribuciones, pero aún sin embargo, la Contraloría se le solicita a que haga una inspección qué pasa con estos recursos, por qué no han sido efectuados su pago. La Contraloría manifiesta lo que acabé antes de decir. Adicional a eso, el señor, la primera autoridad del Cantón Montecristi, como nosotros somos fiscalizadores, envié también a la Contraloría documentaciones de que él tiene una sentencia ejecutoriada. Como fiscalizadoras no podemos caer en omisión, tenemos que dar a conocer a la Contraloría que el mismo órgano de control ejecutó una orden de pago de cumplimiento y tampoco ha sido efectuada de la manera correspondiente. La Contraloría guarda mucho silencio. Usted manifestaba de que no hay que volverse cómplice, que hay que denunciar, que como ciudadano, más allá que uno sea autoridad, tiene que uno pronunciarse y apegado siempre a derecho, a la ley. He presentado denuncia en la Fiscalía sobre presuntos actos irregulares y de corrupción, y lamentablemente también dentro de la Fiscalía no se actúa como debería hacerse. Piden información a la Contraloría y la misma Contraloría a la misma Fiscalía le indica que no hay el personal pertinente para poder hacer el requerimiento que ellos solicitan. Entonces, ¿a qué órganos nosotros vamos a acudir? ¿A qué organismo vamos a acudir a realizar dichos requerimientos si como ciudadanos, más allá de ser autoridad, queremos hacer algo que sea con transparencia, con honestidad y que sea beneficio de la ciudadanía? No hay las respuestas pertinentes. Tengo todos los oficios que he emitido, los escritos que he emitido a estas instituciones, pero lamentablemente se guarda silencio. No sé si el poder político, el poder económico hace de que nunca haya justicia. Entonces, sabemos, y ahorita que le acabo de escuchar, que nosotros no podemos callar, que están ustedes para respaldarlo. A mí me gustaría que nos ayuden con su correo electrónico, con su número de telefónico, para poderle hacer llegar todos los procedimientos que venimos haciendo como fiscalizadores. Muchas gracias por esa sinceridad, Joana. Mira, la provincia de Manabí tiene un delegado, un consejero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es el doctor Vera. Él es un caballero, es un señor, conversa con él. O a su vez,
manda, por favor, un oficio dirigido a la señora presidenta del Consejo, indicando lo que tú me acabas de decir. Adjunta documentación de soporte. Y el Consejo va a intervenir. ¿Por qué? Porque la norma constitucional del artículo 208 y su numeral 8 establece que el Consejo está en competencia de ¿qué? De hacer informes de investigación concluyentes. Informe que, por ejemplo, lo del IES. Primero solicito al IES, ¿por qué no han pagado? Si me han descontado. ¿En qué se gastó ese dinero? Entonces ahí hay posiblemente puede haber una responsabilidad. ¿De quién no pagó? Del director financiero de esa institución. ¿Por qué no pagó lo que a mí me descontaron? Pero si yo, que soy el afectado, no pongo en conocimiento del Consejo, ¿cómo, Joana, el Consejo llega a saber? Por eso este tipo de charlas, mira, Joana, por este tipo de charlas son importantísimas, para que la ciudadanía sepa lo que hace el Consejo, para que la ciudadanía sepa que la provincia de Manabí tiene un miembro del Pleno del Consejo. Si no tienes acceso a él, mándanos por internet el oficio con la documentación de soporte dirigido a la presidenta. Y tú, Joana, vas a ver que el Consejo va a actuar. Porque es su responsabilidad. Vuelvo y repito, cuando hicieron el primer concurso de medios de oposición para ser director de investigación, yo nunca lo supe, por ejemplo, lo hicieron reservado. Y yo había ganado. Ahí dije, bueno, ¿y por qué? Si nunca me invitaron, porque fue nuestro acuerdo, ¿no? Ustedes tenían que decirnos a nosotros. Se hizo una investigación. Por eso te digo, ten confianza en el Consejo. Envía al Consejo. Para culminar, estimado Fausto, a veces pienso que la misma ciudadanía escuchaba a las compañeras intervenir de que no se interesan de pronto en poder aprender para poder reclamar sus derechos que por ley les corresponden. Y no tanto es eso, sino es el miedo del poder político, porque por denunciar, por dar a conocer a estos organismos de control y por levantar la voz de que las cosas no están correctas, hoy en día presento una demanda contrapenal de 4ª clase en mi contra, por supuestamente daño a la honra de la máxima autoridad, solamente por hacer un trabajo transparente, honesto, de fiscalizar y ejercer mis funciones, como dice el artículo 57 y 58 del COTAC, de legislar y fiscalizar. Pero lamentablemente la misma ciudadanía no va más allá porque sabe de que si da a conocer los presuntos actos de mal manejo de las situaciones que se viven dentro de los cantones, más bien coge poder, es la máxima autoridad porque maneja la economía de un entorno, de un cantón, y atemoriza a las personas que quieren hacer que las cosas se hagan de una manera transparente. Por haber denunciado todos estos presuntos actos de irregularidades dentro de mi cantón, hoy día él presenta una contrademanda de 4ª clase porque supuestamente Joana Delgado le ha dañado su honra. Y si las cosas, y lo más lamentable de todo, estimado Fausto, que los mismos jueces, la misma justicia se presta y se apalancan con las máximas autoridades para poder así hacer una jerarquía de poderes. Y es una de las cosas que dentro de nuestro país, ni por todo lo que nosotros podamos defendernos o podamos protestar, las personas, la ciudadanía prefieren mejor guardar silencio, no decir nada, porque se les vienen encima y no hay un resultado en el cual debería haber un trabajo totalmente honesto, totalmente ético, totalmente profesional para lo que llega a las autoridades a servir a la ciudadanía. Voy a poder estar en contacto de pronto con usted, si usted es muy amable, me deja su correo electrónico, su número de teléfono,
para darle a conocer todo lo que he venido batallando desde el 2019 y hasta el día de hoy he visto un resultado de pronunciación de ninguno de los organismos de control. He viajado hasta Quito para no solamente presentar dentro de la Contraloría acá en Manabí, sino también en Quito. He tocado puerta como usted no tiene idea, pero lamentablemente no he visto aún un resultado que sea beneficioso para un Montecristi, a donde nació el general Eloy Alfaro Delgado, un digno representante, hombre histórico, de poder contrarrestar y luchar contra toda la corrupción y darnos la oportunidad a nosotras las mujeres a que seamos partícipes en una plataforma política y darnos la oportunidad de estudiar y prepararnos. Aún sin embargo, en este cantón se ven tantas cosas y nadie dice nada. Lamentablemente, uno denuncia, da a conocer a los organismos de control, pero hasta allí no pasa más allá. Más bien atemorizan y a la que quieren llevar a la cárcel es a Joana Delgado por denunciar. Mira, yo comprendo, yo entiendo porque yo he pasado eso. No sé si tú conociste que había un diputado que se llama, porque todavía vive el señor Gilmar Gutiérrez. Él fue destituido de su cargo de diputado por un informe de investigación que yo firmé. Y tuve muchos años que me persiguieron. Y eso es lo que nos pasa y nosotros tenemos que seguir adelante. Yo te felicito, Joana. Has de llegar por internet al Consejo de Participación dirigido a la señora presidenta. Ella va a tomar cartas en el asunto porque es una persona que está dando bastante impulso a todo tipo de denuncias. Y también envíale con copia, por favor, al doctor Vera, que es un consejero del Consejo de Participación. Él está impulsando igual todas estas denuncias. Y si tú deseas, envíame a mí también por WhatsApp toda la documentación, pero envía a las autoridades. Y yo también impulso, yo hablo con ellos. Mi número es el 0998 106010. Y mi correo electrónico es fbasabe@cpccs.gov.es. Basabe con las dos letras B grandes y con S, por favor. F de Fausto y Basabe, @cpccs.gov.es. Hazlo, preséntala a la presidenta, mándale con copia al doctor Vera y vas a ver que lo que te está pasando a ti no debe pasarte, porque estás diciendo la verdad, estás siendo transparente. Y otra cosa adicional, cuando llegan las denuncias al Consejo, como tú sabes, nosotros siempre tenemos la reserva de quien presenta la denuncia, porque así lo dice la ley. Nosotros no podemos difundir ni publicitar quién presenta la denuncia. De eso despreocúpate. Pero ten confianza en el Consejo, envía la información, envíale a la presidenta, envíale al representante de la provincia de Manabí, que tu pedido justo y transparente va a ser atendido. Gracias, Joana. Gracias a usted, Fausto.